Bueno, damos comienzo al tercer encuentro sincrónico de Alta Dirección y Estrategia Empresaria, 20 de abril eh, del año 26, 18:30 horas. Bueno, como todavía no veo ningún estudiante que haya ingresado, voy a esperar 2 o 3 minutos a ver si ingresa alguno más, por si hay alguna consulta o alguna pregunta. Y si no, comenzamos con algunos aspectos de la materia. Bueno, vamos a comenzar porque vemos que los estudiantes no han ingresado. Así que vamos a ver una introducción sobre algunos temas, continuando con lo que habíamos visto en la clase anterior. Vamos a retomar sobre las decisiones. Eh, bueno, ya habíamos visto la clase anterior algunos perjuicios y errores en la toma de decisiones. Y mejor dicho, habíamos visto los distintos estilos de la toma de decisiones. Vamos a retomar desde el papel de la intuición, que es un tema bastante importante para tener en cuenta y ver. Cuando hablamos de intuición, en la toma de decisiones intuitiva se puede complementar tanto en la toma racional de decisiones como en la limitada. Antes que todo, un gerente que tuvo una experiencia con un tipo similar de problema o situación frecuente puede actuar con más rapidez que alguien que obviamente no lo sucedió. No quiere decir que suceda de la misma forma, pero puede ser similar, puede ser parecida y puede servir esa experiencia anterior. Frecuentemente se puede actuar con más rapidez o con rapidez con lo que parece ser una información que está limitada gracias a la experiencia anterior. O sea, se limita a lo que yo ya me sucedió antes.
Además, un estudio reciente, o más o menos reciente, encontró que los individuos experimentaron sensaciones y emociones intensas al tomar decisiones, digamos, mejor dicho, experimentaron sensaciones y emociones internas al tomar esa decisión. Y emociones internas al tomar decisiones, en realidad, lograron un mejor desempeño. En especial cuando comprendían sus corazonadas al momento de tomar esas decisiones. La antigua creencia de que los gerentes deben ignorar las emociones cuando toman decisiones puede no ser un buen consejo, digamos. Por lo tanto, la intuición tiene algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, las decisiones basadas en la experiencia. Es una forma de intuición y una forma de tomar una decisión. Es decir, los gerentes toman decisiones basadas en la experiencia que tuvieron anteriormente. Una de las formas. La otra forma de intuición es las decisiones basadas en valores éticos. Es decir, acá los gerentes lo que hacen es tomar decisiones basadas en la cultura de esos valores éticos que tienen en la organización. Luego está las decisiones por afecto, que es cuando los gerentes toman decisiones basadas en sentimientos y en emociones. Decisiones intelectuales, toman decisiones basadas en destrezas, conocimientos, capacitación, etc. Y por último, procesos mentales inconscientes, es decir, cuando se toman decisiones del subconsciente o sea, cuando se toman datos del subconsciente para tomar decisiones. Estos serían algunos aspectos que tienen que ver con la intuición. Ahora, ¿qué papel toma la intuición? Bueno, en las decisiones gerenciales, la toma de decisiones intuitiva puede contemplar tanto la toma racional como la limitada, como dijimos antes. Ante todo, un gerente que tuvo una experiencia con un tipo similar de problema, puede tener alguna resolución o puede tener alguna idea de cómo tomar esa decisión. Y para esto tiene 4 cuestiones que son tareas del gerente, que son la planeación, la organización, la dirección o ejecución y el control. La primera, la planeación, consta de procedimientos, presupuestos, programas, políticas, estrategias, todo lo que es objetivos, propósitos, todo lo que es planear tiene que ver con el mediano o largo plazo. Cualquier gerente debe hacerlo porque es una decisión estratégica. Luego, la división del trabajo, es decir, la descripción de las funciones en cuanto a la jerarquía, a la departamentalización, otra función que tiene también el gerente, cómo departamentaliza o cómo genera las jerarquías dentro de la organización. Luego está la dirección y la ejecución, que tiene que ver con supervisar, comunicar, motivar e integrar a todo el plantel o a toda la plantilla laboral. Y por último, el control, que no es, a veces como está lo último, parecería que tuviera menos importancia. Yo diría que la que más importancia tiene, o por lo menos mucha importancia, porque es la retroalimentación y la corrección y la medición de lo que se hizo anteriormente. Si yo no establecería el control, no sé si el objetivo es logrado o no logrado, si es correcto, si me equivoqué en la estrategia, en la planeación, en el objetivo y qué es lo que tengo que cambiar. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome hay que controlarla para ver cuál fue el resultado obtenido. Porque si no, nunca vamos a saber si la decisión que tomamos es correcta o incorrecta. Muy bien. Ahora, esto provoca, cuando yo tomo decisiones, tengo problemas al tomar las decisiones. Si no tuviera un problema, no tendría que tomar ninguna decisión. Si todo sería cierto,
no habría ningún estado de conocimiento de riesgo o de incertidumbre, y supiera todo lo que va a pasar, no hace falta tomar ninguna decisión, estaría ya tomada la decisión de antemano. Como esto no es así, existen algunas cuestiones que tienen que ver con clases de problemas y decisiones a tomar. ¿Con qué problemas nos presentamos, nos encontramos? Nos encontramos con problemas estructurados y decisiones programadas. Son problemas sencillos, es decir, cuando tenemos problemas que están estructurados o decisiones que están programadas, son problemas sencillos, familiares y fáciles de definir, que no nos llevan a tomar una decisión programada, es decir, repetida, que se maneja por rutina como el problema está estructurado, el gerente no tiene que pasar por ninguna dificultad ni ningún esfuerzo en emprender un proceso de decisión, es decir, la etapa de encontrar alternativas no existe, porque yo ya sé cuál es el problema y está estructurado. Son decisiones menores que generalmente no las toma tanto el gerente, si bien hay decisiones que toma el gerente programadas, son más las decisiones programadas más tomadas en niveles medios o bajos de la organización. Porque, y esta es una opinión personal, me parece que es un despropósito tener a un gerente que tiene que estar para pensar estrategias importantes para la empresa, sobre todo por lo que genera y por lo que gana también, para que pierda tiempo en decisiones que puede tomar alguien de rango más bajo. Por lo tanto, las decisiones más importantes que toma el gerente, en este caso el CEO de la compañía, son las que no están programadas, que son difíciles de tomar y que tienen un riesgo muy alto. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando se define un problema estructurado, la solución es evidente, por lo menos se reduce a pocas alternativas conocidas y que se han probado que funcionan. Entonces, no hay demasiado inconveniente ahí. Es decir, que cuando el gerente recurre a una decisión programada, toma tres versiones: el procedimiento, la regla y la política. Cuando hablamos de procedimiento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de pasos sucesivos para responder a un problema estructurado. Distintos pasos, porque el problema es estructurado, es más fácil resolverlo. La única dificultad que se nos puede presentar real, en este caso, está en identificar cuál es el problema, que no es menor, ¿eh? O sea, es una dificultad, digamos, comparado con otras de menor temple, pero no es fácil a veces determinar el problema o identificar el problema. Pero cuando este problema se aclara, también se aclara el procedimiento. Es más fácil resolverlo. El cuidado que hay que tener acá es que detectemos bien cuál es el problema, porque muchas veces lo que pasa, y les pasa a los gerentes, es que creen que el problema es uno y el problema es otro. Y cuando sucede eso, obviamente que las estrategias que yo voy a hacer o el procedimiento que voy a llevar va a ser equivocado, porque en realidad lo que equivoqué es el problema. Y yo pienso que muchas veces tenemos la costumbre de trasladar el problema hacia afuera. No, el problema es la situación económica, el problema es el cliente, el problema es el proveedor, y a lo mejor no es nada de eso, el problema somos nosotros mismos y que no lo podemos resolver. Voy a hacer un comentario sobre algo que me sucedió en un asesoramiento de una empresa. La empresa me contrata para que yo le haga una estrategia de marketing. Yo le dije que, bueno, me parecía bien, pero que primero íbamos a hacer una estructura de costos para saber
en qué postura estaba, en qué posición estaban los productos en cuanto a el valor de fabricación. La empresa fabricaba papas fritas. O sea, SNAT, ¿no? Bueno, el titular de la empresa no estaba muy de acuerdo, no quería saber nada, y yo le dije, bueno, si vos no estás de acuerdo, busca a alguien que haga lo que vos decís, que vos me llamaste a mí porque considerás que no podés resolver la situación, bueno, yo te la voy a resolver, pero para resolverla tengo que hacer o tomar ciertos recaudos. Y no es un capricho que yo quiera hacer una estructura de costo, es porque quiero ver si realmente el problema lo tenés en la fabricación, en el costo, y no en la comercialización. Una arrastra a la otra. Por supuesto que vos no vendés y el problema lo tenés en la parte comercial, pero no se arregla ahí, se arregla antes, en los pasos anteriores. ¿Por qué? Porque si yo te hago una estrategia para vender más y vendés más, pero estás perdiendo en lo que estás vendiendo porque no estás teniendo utilidades, cuanto más vendés, más perdés y después necesitas un abogado para que te maneje la quiebra, que seguramente te va a venir. Entonces, el problema es ver si primero el producto es rentable o no. Bueno, cuando hicimos la estructura de costos nos dimos cuenta que había serios problemas, no solamente en los costos, que obviamente eran muy altos y por supuesto para ganar dinero había que poner un margen que ponían el precio final fuera del mercado, por lo tanto como estaba fuera del mercado no podía vender. Y no es que no vendía porque el competidor hacía un mejor producto, sino porque él estaba fuera de precio y encima con una marca no conocida, teniendo que competir con marcas de muchos años y de mucho prestigio, muy grandes. Entonces, cuando yo tengo que competir con esas firmas que ya están posicionadas y que hay una marca de por medio, obviamente que tengo que tener alguna ventaja diferencial, si no el cliente no me va a venir a comprar a mí, solamente porque yo le digo que es mejor o porque es igual. Le tengo que dar alguna diferenciación. Y generalmente esa diferenciación muchas veces está en el precio. Pero ¿qué pasaba? No le podía bajar el precio, porque si le bajaba el precio perdía dinero, que era lo que le estaba pasando. Entonces, hicimos una estructura, vimos dónde estaba el problema y el problema estaba en la materia prima. Tenía demasiado desperdicio y por eso los costos se iban muy arriba. El problema estaba en el proveedor, no estaba en los clientes, ni en el producto. En el producto sí. Porque el proveedor era un agricultor que le vendía papa. Y él lo que hacía, la procesaba y la vendía, la envasaba y la vendía. No era muy complejo la parte industrial, era bastante sencillo. Cortaba la papa y la freía, nada más. Y después la clasificaba. Por lo tanto, cuando se solucionó eso, y solucionamos, no lo solucioné yo solo, llamamos a un experto en la parte alimenticia y detectó que justamente la papa estaba llena de humedad, tenía un montón de agua, se perdió un montón de kilos y no tenía un buen rendimiento, tenía una merma muy alta. Cambió de proveedor, cambió de producto y logró que ese producto empezara a ser rentable. Y así pudo ingresar y pudo sostener la empresa y funcionaba. No iba a sacar de circulación a los que ya estaban, pero logró poder seguir funcionando, cosa que hasta ese momento le estaba siendo muy problemático. Hola, ¿cómo estás, Lieri? ¿Bien? Buenas noches, profe. Perdón ¿Cómo estás? por la tardanza. No, no pasa nada. Igual estás vos sola, así que yo estaba empecé a hablar para Ah, no, dejar grabado, así que estás vos sola. Pero si genial. me tenés que, Ah, si tenés que, si tenés que interrumpirme por cualquier razón o preguntarme cualquier cosa, me decís. No sé, si tenés alguna bueno. pregunta previa que hayas traído, que la tenés, te la respondo ahora o después como vos quieras. Si no, Sí sigo tengo, adelante. pero después. Bueno, Yo leí bárbaro. el Después, contenido igual, pero ahí le pregunto después si no siga y si cualquier cosa yo le pregunto, si no entiendo. dale, dale. Y si tenés que preguntarme algo de lo que estoy hablando ahora, también. Estoy Ok, hablando en realidad de las decisiones, en este caso de decisiones programadas, sí. y por qué se toman las decisiones, y estábamos hablando de tres formas, que era el procedimiento,
la regla y las políticas. Habíamos hablado recién del procedimiento. Ahora voy a la Ese es regla. el módulo 1, ¿no? Eso está en ¿Ese? el módulo, sí, está en el módulo 1, sí. Ah, Y pues sí, después, lo leí un poco, así que está bien. más Después o menos igual, estoy informada. seguramente, si llegamos a la parte de cultura, eso creo que ya Sí. está en el módulo 2, si no me equivoco. Ah, ok, Eh, bueno. yo estoy siguiendo más con el programa más que con los módulos, por eso no me acuerdo bien exacto en qué módulo está cada cosa, sino que estoy tratando de Ah, seguir en bueno. el programa. Se supone que el programa coincide con los módulos, debería coincidir. En realidad deberían coincidir los módulos con el programa, ¿no? Porque el programa es el inamovible, digamos. Ok, Bu- ok. Bueno, Acá lo sigo entonces. bárbaro. Bueno, entonces, el procedimiento dijimos que era un conjunto de pasos sucesivos para responder a un problema que está estructurado. Entonces, acá la dificultad es ver si el problema es el correcto o no. Yo di un ejemplo de un caso particular que me había pasado, que quedó grabado acá, así que seguramente después lo podés escuchar la primera parte, que era la que no pudiste escuchar. El segundo punto tiene que ver con la regla, que es una declaración explícita de lo que se puede o no se puede hacer, o que pueden o no pueden hacer los gerentes. Y las reglas son en realidad frecuentes y son constantes porque son fáciles de seguirlas. Las reglas se pueden cambiar, bueno, mientras la regla está, hay que cumplirla. Nos puede gustar o no, es como una ley. Nos puede gustar o nos puede gustar, pero tenemos que cumplirla. ¿Cómo podemos hacer? ¿Podemos cambiarla? Sí, si la consensuamos o la cumbre de la empresa lo cambia la regla, podemos cambiarla. Si no, tenemos que cumplirla aunque la regla no nos guste. O sea que hay que ver si la regla está dando el resultado que queremos, porque si no, tiene sentido seguirla. Pero no podemos hacer, digamos, como empleados de la organización, nuestras propias reglas, porque si no sería, cualquiera haría lo que quisiera y la organización iría como un barco sin timón, digamos, ¿no? Y por último, la política. La política o las políticas de una organización son normas para tomar decisiones. A diferencia de las reglas, la política establece parámetros generales para quienes deciden. Es decir, más que aclarar qué debe o no debe hacerse, digamos, ¿no? Sería eso un poco la política. La regla está más acotada y más cerrada. Muy bien. Hablamos de problemas estructurados y no estructurados. Los problemas sin estructurar, que son los otros, contrarios a lo que dijimos, y las decisiones sin programar, tienen un aspecto que tienen que ver con la integración, es decir, cómo funciona la integración, funciona de acuerdo al tipo de problema. Y de acuerdo a la decisión va a ser, de acuerdo al problema, si está estructurada, es decir, si está programada o si es no programada. Las no programadas eh, se toman eh, eh, a niveles superiores, es decir, a nivel gerencial. Las programadas, si bien puede haber programadas en el nivel gerencial, como dije antes, son más factibles que estén en las partes medias o bajas de la organización. ¿Por qué? Porque si están programadas, no tiene sentido que yo ni la pide recursos en hacerle perder tiempo a un gerente que tiene que tomar otras decisiones que son más importantes en la organización, para tomar decisiones que las puede tomar cualquiera de menor rango, que no influyen en el desarrollo de la empresa en forma importante. Entonces, si bien el Profe, gerente... Sí, perdón, sí, tengo una pregunta. Al sí. momento nosotros de delegar, si bien son tareas menos importantes, ¿no vendría tal vez un dilema ahí de perder un poco el control como gerente? No, si el gerente ejerce un liderazgo no debería tener ningún problema, porque vos lo que no podés delegar son responsabilidades, porque las responsabilidades no se delegan, pero sí podés delegar tareas. Cuando vos crees que el delegar tarea es perder parte del poder, es porque sos mediocre. Es Ujú, decir, ok. no estás seguro, lo digo así duramente,
no estás Sí, seguro de vos mismo. Si vos estás seguro de tu conocimiento y de tu liderazgo, no te molesta que los de abajo hagan tareas porque no va a pasar nada. Es decir, no es que, ahora, cuando vos tenés miedo de enseñarle al otro o de darle ciertas tareas porque pensás que de esa forma toma poder y te va a sacar el puesto tuyo, bueno, ahí tenés un problema, que es mucho más serio que eso. Es una claro. opinión personal, pero no es tan personal en la biografía en las No, no, biografías de liderazgo, tiene lógica. Sí, claro, tiene lógica. Lo que pasa es que sí. justamente un líder, ¿por qué es un líder? Porque está siempre a la vanguardia, es decir, está un paso adelante que el otro, digamos, ¿no? Claro, El sí, jugador que ve primero la jugada antes que el resto. Bueno, ese es un líder, ¿no? El que grita o el que ordena o el que manda. Eso es un jefe, no es un líder. A veces uno puede decir que, no sin entrar en liderazgo porque es un tema que va más adelante, pero muchas veces lo que se dice es, eh, bueno, pero eh, un ejemplo clásico, ¿no? Hitler era un líder. No, no era un líder. ujú, Era un dictador. Es decir, ahora, ¿qué me puedes decir vos? ¿Cómo me puedes refutar lo que yo estoy diciendo? Y pero entonces, ¿cómo llegó a convencer a todo un pueblo a que vaya para un rumbo, digamos, ¿no? por Bueno, el porque miedo, utilizó, claro, porque utilizó cosas de liderazgo para llegar, pero después no hizo absolutamente nada de lo que tiene que hacer un líder. Un líder claro. junta lo mejor y impulsa para hacer una actividad mejor y más importante, no para hacer las desastres que ya sabemos que hizo, digamos, ¿no? Es decir, Claro. eh, o sea, ¿tuvo actitudes de liderazgo? Sí, por supuesto, si no, no hubiese convencido a toda esa gente. ¿Eh? Ahora, después derrapó, como se dice normalmente, digamos, ¿no? Que ya Sí, no es que sí, lo había hecho, ya lo tenía pensado, digamos, ¿no? Lo que pasa es que sí. obviamente era inteligente en ese aspecto para poder convencer al otro. Es decir, ¿qué puede pasar? Es como los políticos cuando logran que los voten. ¿Por qué los votan? Porque te dicen las cosas que vos querés escuchar o que vos querés pensar. Y a veces, bueno, en este caso actual, por ejemplo, no fue tan así, dijo las cosas no que queríamos escuchar, sino que digamos, protestábamos permanentemente y logró cautivar a una cierta parte de toda la población y por eso lo votaron. Es decir, pero ¿en dónde está la inteligencia ahí? En poder detectar qué es lo que está buscando en ese momento el otro. Si vos podés lograr eso, bueno, tenés un liderazgo ahí y seguramente te van a seguir. Ahora, si vos estás como un jefe y ordenás y decís, esto se hace porque lo digo yo, porque soy el jefe, bueno, eso tiene corto vuelo, porque en donde flaqueaste un poco, te van a boicotear el proyecto, seguramente. Eh, Hay distintos tipos de liderazgo, ¿no? Algunos hablan de liderazgo negativo. Para mí, si alguien es negativo, deja de ser líder. Claro. Eh, pero bueno, no quiero entrar más en el liderazgo porque lo tenemos más adelante y si no, voy a adelantar demasiado. Te voy a Está embarullar. bien, profe. Pero Ok. no necesariamente es buena tu pregunta, pero yo no creo que, a pesar de que quizás un grueso y mucha quizás bibliografía también, cuando vos delegás tareas, de alguna forma estás perdiendo poder. No, porque vos delegás tareas para poder, porque tu función como gerente o como CEO de la compañía es tener el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible para pensar estrategias, no para ejecutar tareas. Es decir, vos no tenés que andar empujando el lápiz, como se dice vulgarmente, o haciendo tareas que las puede hacer cualquier otro. O sea, la empresa, el directorio, te tiene a vos para que estés pensando cómo puede hacer para ganar más dinero, digamos, o cómo puede ser para que la Claro. empresa crezca. Y para eso no necesitas empujar ningún lápiz ni hacer ningún tipo de nada que tenga que ver con la tarea diaria. Que la podés hacer, sí, que la haces y que hay tarea para el gerente, pero que no es el grueso de Ujú. lo que el gerente debería hacer, digamos, sino que tiene que estar el tiempo para pensar. Eh, Claro. Porque tiene un costo muy alto para la empresa, entonces no podés hacerlo perder el tiempo en cosas que podrían hacer o resolver a alguien con menos iniciativa, digamos, o con menos capacitación o con menos capacidad. Sí. Entonces, ¿alguna cosa más me querías preguntar? No, no, quedó muy claro, muy claro. Bien, Gracias. entonces, ¿qué condiciones para la toma de decisiones tengo? Bueno, cuando yo hablo de condiciones estoy hablando de el estado del conocimiento que yo tengo.
Y ese estado de conocimiento tiene que ver con tres cuestiones: la certidumbre o la certeza, el riesgo y la incertidumbre. La certidumbre es: conocemos el objetivo, se cuenta con toda la información que puede ser medible y confiable, entonces se selecciona varios proyectos que ya sabemos cuál es el resultado que va a obtener. Ya lo tenemos probado, digamos, ¿no? Entonces, es como que no tengo nada que probar. Sé que si hago eso pasa tal cosa. Es cierto eso. Después pasamos al estado de riesgo. El estado de riesgo es un cálculo de probabilidades. No es posible prever con certeza el resultado de las distintas alternativas. Y acá ya no tengo un solo resultado, tengo alternativas. Pero se cuenta con una información o puede estimarse sobre probabilidades de ocurrencia. Bueno, ahí puedo tener 80 de que puede pasar y 20 de que no, o puedo tener 50 que puede pasar o 50 que no, o puedo tener 70 que no puede pasar y 30 que sí puede pasar. De acuerdo a ese cálculo de probabilidades, tengo más posibilidades de que se produzca lo que yo quiero o que no se produzca. Pero estoy mejor que en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, que es el último paso, no se sabe poco o nada sobre las alternativas y sobre los resultados. Es decir, son fuentes de incertidumbre, condiciones externas, falta de control, no hay antecedentes, es difícil de prever. Es como si vos me preguntaras a mí, ¿me puede decir cómo va a estar la cotización del dólar en el año 2030? Y yo qué sé cuánto va a estar. Yo puedo hacer una estimación, puedo buscar un montón de cuestiones, pero pueden pasar millones de cosas, pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar la situación en el mundo, puede cambiar la moneda, no sé. Es muy difícil que yo pueda acertarlo. Entonces, ¿por qué? Porque es un estado de incertidumbre. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco estadísticas, busco formas, busco situaciones que puedan ocurrir para llevar esa incertidumbre a un estado de riesgo. Es decir, bueno, mira, con esto logré que un 20% puede que pase esto y un 80% no, pero estoy mejor que antes, que no tenía ni el 20%. Pero igual estoy mal, porque es muy difícil que entre dentro de ese 20%. ¿No? Esto es como si yo te digo, te voy a operar de algo y el médico te dice, mire, el 99% que de los que lo operan de lo que lo voy a operar a usted, se salvan. Y el 1%, bueno, se puede morir. Pero si vos sos el 1%, para vos es el 100%. Es decir, porque sos el que te morís. Vos me podés decir, bueno, pero la verdad que el riesgo es mínimo porque es el 1%, por supuesto. Tenés el 99% a tu favor, el 1% en contra, pero no quiere decir que no estés en ese 1%. Lo podés tener. Vos me podés decir, qué mala suerte, justo voy a tener el 1%. Bueno, alguien es el 1%, ¿no? Así como vos decís, yo no voy a hacer, ¿por qué no puede ser, digamos, ¿no? Y eso también sucede. Pero obviamente tenés menos posibilidades de que suceda porque solamente es el 1% que pueda suceder y el resto no. ¿Se entiende? Entonces Sí, siempre sí, hay que tratar de entiendo. la incertidumbre llevarla por lo menos al riesgo. Y al riesgo tratar de minimizarlo lo más posible para llegar a la certidumbre. Esas serían las etapas o las condiciones para tomar decisiones. Bien. Estilos en las tomas de decisiones. Acá yo puedo tener varios estilos. Uno es el estilo directivo, que es a quienes toman las decisiones con este estilo, toleran poco la ambigüedad y su forma de pensar es más bien racional. Son eficientes y lógicos y los tipos directivos toman decisiones rápidas, se centran en el corto plazo. La eficiencia y la prontitud en tomar las decisiones hacen que se cumpla esta función con una mínima información y que evalúen pocas alternativas. Entonces, como tengo pocas alternativas, también tengo una mínima información y eso a veces hace que no pueda tomar una decisión del todo certera porque tengo poca información, aunque yo soy de los que piensan que tener mucha información no necesariamente es mucho mejor. A veces inclusive hasta perjudica tener mucha decisión o mucha información, porque confunde, ¿no? Lo que te puede pasar a vos cuando vas a elegir, no sé, un par de zapatos y te muestran 10 pares de zapatos con modelos diferentes.
te agarra una incertidumbre que no sabes cuál, si comprar el rojo, el verde, el naranja, o comprar de un taco o de otro. Es decir, tenés tanta oferta que te confunde. Y lo más probable es que termines no comprando nada. Digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenés una sobreabundancia de información y es muy difícil decidir. Yo te pongo dos zapatos, negro y marrón, y bueno, tenés que elegir uno de los dos porque no tenés otro. Y ahí la decisión es más fácil. Así que no necesariamente la sobreabundancia de decisión nos hace decidir mejor. Depende en qué situación estoy. ¿Me explico? Bien. ¿Qué pasa con el otro estilo, el estilo analítico? Acá quienes toman la decisión con este estilo son, toleran la ambigüedad mucho más que los del estilo directivo. ¿Por qué? Porque quieren más información antes de tomar la decisión, al revés de los otros, y consideran más alternativas en el estilo, que en el estilo directivo. Los del estilo analítico se caracterizan por su capacidad para adaptarse y enfrentar situaciones que muchas veces son únicas. O sea, son más de analizar la situación. Después está el estilo conceptual, que son individuos que tienen miras muy amplias o miradas muy amplias y buscan muchas alternativas. Se enfocan en el largo plazo y son muy buenos para encontrar soluciones a los problemas, donde otro quizá no la encuentra. Y luego está el estilo conductual, que es los que toman decisiones con el estilo conductual, eh, trabajan bien con los demás, se interesan por los logros de los otros y aceptan sus sugerencias. Es decir, convocan a reuniones o a juntas para comunicarse, aunque tratan de evitar ciertos conflictos. Hay una aceptación de los demás, o mejor dicho, la aceptación de los demás es importante para que este estilo de toma de decisiones funcione. Ahora bien, con estos estilos de dirección, hay veces que se producen, hay algunos prejuicios y errores en la toma de decisiones. ¿Por qué se producen estos errores o estos prejuicios? Los voy a enumerar y después vamos a tomar algunos y desarrollarlos. Uno es el exceso de confianza y el otro es la satisfacción inmediata. El efecto ancla, la percepción selectiva, la confirmación, la contextualidad, la disponibilidad, la representación, la causalidad, los costos incurridos, el egoísmo y la percepción. Estos dos errores o perjuicios comunes en la toma de decisiones tienen algunos componentes. Cuando los que deciden piensan que saben más de lo que en realidad saben o tienen opiniones exageradamente positivas, si bien no es bueno ser negativo, porque eso retrae muchas decisiones, el ser, como digo yo, optimista estúpido tampoco tiene mucho asidero, ¿no? Porque te pegás la cabeza contra la pared muchas veces. Siempre yo propongo el equilibrio, digamos, ¿no? Ni ser demasiado ni tampoco. Porque los dos te llevan al desastre. Cuando tienen opiniones exageradamente positivas de los mismos y el desempeño, exhiben el error que se llama exceso de confianza. ¿Por qué? Porque justamente me excedo en eso y hago macanas en la toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando el error es de la satisfacción inmediata? Es decir, cuando yo quiero tener una satisfacción inmediata sobre la decisión que tomo. Es el que los clientes buscan justamente beneficios instantáneos y evitan los costos inmediatos.
Para estas personas, las opiniones que tienen resultados rápidos son más atractivas que otras. Luego tenemos el efecto ancla, que ocurre cuando los que deciden se quedan fijos en la información inicial como punto de partida y no aceptan ninguna otra. Las primeras impresiones de ideas, precios y estimaciones adquieren un peso injustificado en relación con la información que se recibe más adelante. Como los gerentes organizan selectivamente o interpretan estos acontecimientos de acuerdo con las impresiones que puedan lograr o tener, inclusive esas impresiones pueden estar tergiversadas, es decir, cambiadas, muestran un perjuicio de percepción. Es decir, mi percepción no es la correcta. Y es una percepción selectiva de alguna forma. Y esto influye en la información que consideran y qué problemas identifican y qué alternativa definen. Los gerentes que buscan información o reafirman sus elecciones e ignoran la que contradice a sus juicios, exhiben el prejuicio de confirmación. Es decir, ignoran lo que los contradice en su decisión y solo toman por bueno los otros. Estas personas aceptan sin más la información que confirman sus ideas preconcebidas y se muestran bastante críticos y escépticos de información que arroja dudas sobre esas ideas. Luego tenemos el error de la conceptualización, que ocurre cuando los que deciden eligen y subrayan ciertos aspectos de una situación al tiempo que excluyen a otros. Al llamar la atención sobre aspectos específicos de una situación y recargarlos, mientras que a veces desestiman u omiten otros aspectos, distorsionan lo que ven y crean puntos de referencia incorrectos. El prejuicio de la disponibilidad ocurre cuando quienes deciden recuerdan los acontecimientos más recientes y que están más frescos en la memoria. El resultado se altera, el resultado que se altera es la memoria, es decir, la capacidad de recordar objetivamente y hacer estimaciones y juicios distorsionados. Cuando los que deciden evalúan la probabilidad de que ocurra un suceso, cometen el error de la representación. Es decir, los gerentes que incurren en este error trazan analogías y ven situaciones idénticas donde no las hay. El error de la casualidad ocurre cuando los gerentes tratan de informarle, o imponerle, mejor dicho, un significado a sucesos que son casuales. Y los quieren justificar, pero sucedieron casualmente, pero no son siempre iguales. Es decir, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque, aunque porque a todos les ocurren sucesos aleatorios, no se puede hacer nada para pronosticarlo, no nos queda otra que aceptarnos. Luego tenemos el error de los costos incurridos, que se ve cuando quienes deciden se olvidan de que las decisiones actuales no corrigen las anteriores. Con esto se fija inconscientemente en las inversiones anteriores de tiempo, de dinero y de esfuerzo para evaluar las opciones en vez de considerarlas
las repercusiones. En lugar de ignorar los costos incurridos, no pueden olvidarlos los que toman las decisiones, que se apresuran para asignarle el mérito por sus éxitos y culpar a los culpar a de sus fracasos a los factores externos, como decía antes, exhiben el prejuicio del egoísta, digamos, porque es la tendencia que los gerentes a crecer, digamos, no a crecer, sino a creer falsamente después de conocer el resultado que habían pronosticado con un buen acierto, digamos. Ahora, la pregunta es cómo pueden los gerentes evitar los efectos negativos de los errores y los perjuicios. Bueno, lo principal es que estén conscientes de ellos, estén conscientes de que son errores, y que traten de comentarlos. Aparte de eso, también deben prestar atención a cómo toman sus decisiones, determinar qué método heurístico aplican y evaluar críticamente si es apropiado o no. Los gerentes deben recurrir a quienes los rodean para que los ayuden a identificar los puntos débiles y su estilo en la toma de decisiones y tratar de mejorar en las próximas decisiones si es que amerita mejorar o pueden seguir con lo mismo. Preguntas. No, profe, todo se entendió claro. Algunos Bien. datos los anoté porque no se me iban a quedar, pero todo se entendió bien. Nada, no importa, igual lo tenés, seguramente lo tenés, lo tenés en la bibliografía también. No es Sí, nada, no sí. es nada nuevo. No es nada nuevo. Vamos un poco a la cultura de la organización. La dejo planteada y hacemos un pequeño descanso para que yo pueda recuperar un poco la voz y seguimos. 5 minutos, 10 minutos nada más para cortar un poco y que no sea tan aburrido también para vos, más que estás sola, ¿no? Y bueno, y pensá si querés alguna. Yo te voy a dar una pregunta para que investigues en estos minutos mientras te tomas algo, si querés. ¿Qué es la cultura organizacional? Bueno, la cultura organizacional es un conjunto de valores, de supuestos, de costumbres, de relatos, de mitos, de creencias que son aprendidas y compartidas, sobre la cual las personas basan sus conductas diarias en las organizaciones. Aunque los individuos pueden tener distintas experiencias o trabajar en niveles diferentes de la organización, tienden a describir la cultura de la organización en términos similares. Es decir, las definiciones que puedes encontrar, puede haber otras, pero son todas más o menos parecidas. Y la pregunta que yo te dejo para este pequeño corte que hacemos es, ¿vos podés cambiar la cultura de una organización o modificarla? ¿O es la organización la que modifica y cambia tu cultura? Podés investigarlo, buscarlo donde vos seas y puede haber diferentes opiniones, ¿eh? No hay una sola. Te lo dejo planteado, pensalo cuando volvemos, para hacer un poco de ida y vuelta, me respondes esto que te dije. ¿Eh? Paramos 5 minutos, más o menos 10 minutos, y seguimos. Ok, ¿Eh? bueno, Así no se sí, tan sí. largo. Bueno, Bueno, no, ahí la respondo entonces. dale, sí, no, tranquila, tranquila, yo me voy a buscar algo para tomar y seguimos. Bueno, profe, gracias.
contra vos, sino que es el mismo así. ¿Que te Claro, afecta? Obviamente, yo percibo que me afecta y me hace mal, y el otro tiene que tratar de ver cómo lo corrige, porque obviamente si como es más chica, nosotros nos impregnamos
Bueno, ¿cómo estás, Lady? Aquí estoy bien. Bien. Bueno, ¿qué investigaste? ¿Qué me puedes decir de la pregunta que te había hecho? Sí, bueno, en mi opinión, yo creo que pasan las dos cosas para mí, Bien. porque, porque cuando uno entra a una organización, la cultura lo termina influyendo a uno porque uno se adapta a cómo se trabaja ahí dentro de la organización, dentro de la empresa, pero al mismo tiempo creo que también dependiendo del rol que uno tenga, también puede influir en esa cultura, sobre todo si es desde la dirección como un gerente, porque las decisiones y el ejemplo van marcando cómo actúan los demás. E igual entiendo que no es algo que cambie de un día para otro, sino que lleva tiempo y coherencia. Entonces, para mí, ambos influimos del uno al otro. No sé si Ujú. estoy bien. ¿Y ahora de qué hablo yo? Porque era justo la respuesta que yo te iba a dar. Eh, Perfecto, parece que me lo hubieses copiado, digamos. Digo, me hubieses copiado mi pensamiento, porque yo todavía no había hablado nada. Tal cual, coincido en el 100%. No quiere decir que esté bien lo que pensemos los dos. A lo mejor estamos los dos Claro. errados o los dos locos, pero yo creo, y de acuerdo también a las experiencias que fui teniendo, que ambas cosas suceden, digamos. También depende un poco también, la pregunta es muy general, pero depende mucho también del estilo o del tamaño de la organización. Es mucho más difícil cambiar la cultura en una organización muy grande, donde es muy difícil cambiar cosas, digamos, pues hay mucha burocracia y está muy arraigada y son empresas que vienen con culturas de otro lugar, que una pyme, por ejemplo, que uno la puede ir variando, digamos, ¿no? Que de hecho, Claro, no sé, cuando el hijo toma la rienda de una empresa, seguramente hace cambios que tienen que ver con la cultura también, que a lo mejor venían arraigados del padre o del abuelo o del que la fundó y que fueron cambiando, digamos, ¿no? Las empresas que hoy manejan los hijos o los nietos no son exactamente iguales que las que eran cuando manejaban los abuelos, porque bueno, también los cambios se fueron produciendo y eso hace que también uno cambie. Yo coincido plenamente, yo creo que nosotros nos impregnamos de las empresas, y a mí me ha pasado, algunas me impregnaron más que otras, en cuanto a la forma de actuar, la forma de trabajar, la forma de pensar, sobre todo si cambiaste de empresas de diferente nacionalidad, eso te da también un perfil bastante diferente. No es lo mismo una empresa alemana que una norteamericana o que una japonesa o que una inglesa. Bueno, yo no trabajé en la japonesa, pero sí trabajé en inglesas, alemanas y norteamericanas. Si bien tienen un montón de cosas que son muy similares, porque son todas del mundo occidental, nunca trabajé en una empresa dirigida por la parte o por un país oriental, que todavía se nota más la diferencia, pero igual hay sí, ciertas diferencias, ¿no? En cuanto a la cultura de cada uno. Más allá que yo trabajé aquí, entonces también eh, no es lo mismo una empresa alemana en Alemania que la misma empresa alemana acá, digamos, ¿no? Porque la claro, empresa se adapta un poco a la estructura de la Argentina, digamos, ¿no? Por supuesto, claro, los sí, sí. lineamientos generales los traen de allá, pero que son además lo que ponen el dinero y lo que pone la empresa, pero, Claro, pero pero se la tienen cultura que la hacer. construye quienes la forman Exacto, dentro y, la de van, esa. y como la van formando con gente que es local de acá, y Claro, muchas veces hasta el gerente también es local, entonces ellos se van impregnando de cosas que suceden acá, ¿no? Hasta en los claro, gustos, en las preferencias, ¿no? Empiezan a comer lo mismo que comemos nosotros y bueno, y nosotros cuando vamos allá también nos pasa lo mismo, digamos, ¿no? Se van mezclando las sí, culturas, ¿no? sí, Quizás claro, nosotros no lo notamos tanto o no vemos tantas diferencias porque es un país que tiene muchas culturas, está muy impregnado de distintas culturas por la inmigración fuerte que hubo en el país en comienzos del siglo pasado, sobre todo, o finales del anterior, y, y eso hizo que también nosotros estemos
que tenemos una mezcla de culturas. Entonces, no nos llama mucho la atención porque no estamos tan arraigados. Digo nosotros, los que estamos acá en Buenos Aires, por ahí, quizás en el interior, que tienen otras costumbres, se nota más la diferencia. Pero nosotros que estamos impregnados de gente de diferentes lugares que vino a la Argentina, fuimos mezclando las culturas y tenemos culturas, digamos, multiculturas, porque en realidad recibimos de Europa, recibimos de Asia, recibimos de un montón de lugares con cosas bastante diferentes, digamos, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso hace que, bueno, no sé si es una ventaja o una desventaja, pero bueno, es diferente a lo que puede Igual yo hacer. creo que en una pyme, profe, como empleado, tal vez no como gerente, pero como empleado también influimos en cuanto a, un poco igual, pero en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a nuestros valores, en cuanto a nuestra forma de trabajar, porque somos tan pocos que eso se pega también, No, por quiero creer yo. supuesto. Sí, no, es que sí, es que es así. Eh, y quizás en una pyme todavía podamos influir un poco más. Claro, sí, Depende también, ¿no? También depende un poco si es el dueño, pero como es más chica, digamos, hay un contacto más directo, es probable que el dueño de la empresa también empiece a tomar cosas de su propio personal, digamos, ¿no? En este caso de sus empleados. Así que sí, quizás se dé más en una pyme, que yo no trabajé en muchas pymes en general, tuve pymes yo, mía propia, pero no en otras. Entonces, eh, lo percibí más en las empresas grandes, pero yo creo que en las pymes todavía podés, depende quién sea el origen o el dueño. Hay pymes que son muy arraigadas y que es muy difícil cambiar nada, eh, pero eso fue variando con el tiempo y yo ya creo que eso que quizás fueran las generaciones por ahí de mis abuelos, digamos, de la década del 40 o 50. Hoy se sí, ayornó, hoy los que dirigen las empresas son los hijos y en muchos casos los nietos, y sí, en eso están más abiertos que lo que eran nuestros antepasados, digamos, ¿no? Entonces, claro, me sí, parece sí. que es más fácil cambiar hoy la cultura de una pyme, digamos, o modificarla, no cambiarla. No porque esté mal ni nada, sino porque es inconsciente, digamos, se va cambiando Sí, inconscientemente, igual digamos. uno tiene que ir actualizándose conforme a cada generación, porque todas las generaciones van cambiando el pensamiento y no nos podemos quedar atrás, porque si no también creo que los empleados se van si uno no acopla como No, la empresa, pues, creo yo, no sé, porque yo tampoco he trabajado en una pyme y no tengo mucho conocimiento, digo desde mi no, ignorancia en realidad. no, por supuesto, claro que se van, sí, sí. Y hoy quizás más que antes, porque antes éramos más sometidos, o sea, eh, la gente Claro, ahora no se aguantaba, aguanta, hoy ahora nada aguanta a nadie. no aguanta nada, no, en cuanto no le Sí, va, sí, chau, y ponen los principios, entran y ya están poniendo condiciones, digamos, todavía no claro. demostraron nada de lo que son. Bueno, Sí, 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 no sé si está bien o mal, pero bueno, lo que hay, digamos, ¿no? es Y lo quizás que sea hay. mejor, Yo no creo lo que, sé. yo creo que está bien, pues está bien y no está bien, una, porque en parte ahora creo que mi generación impone un poco más sus derechos, pero Sí, también existe una jerarquía en la empresa y uno es quien decide quedarse en esa empresa a trabajar, no lo obligan a uno. Por ende, uno creo que entra con esas condiciones y debe acoplarse a respetar las políticas de esa total, empresa, porque al final uno totalmente, tomó la decisión. totalmente. Lo que yo veo bien quizás ahora es que lo que hacen los jóvenes es preguntar y si no les va, bueno, lo cuestionan o se van o no agarran. Nosotros antes nos costaba preguntar, aceptábamos lo que nos decían de la empresa, no conocíamos demasiado, nos preguntaban a nosotros, ellos conocían lo que nosotros pensábamos, pero nosotros no lo que pensaban ellos. Y cuando ingresabas a la empresa te dabas cuenta que esa empresa no era para vos, digamos, ¿no? Que estabas en un lugar desencajado y lo más probable es que cambiaras en el corto plazo, digamos,
y te dieras cuenta que te equivocaste en la elección, no porque la empresa fuese mala o nada, sino porque no te sentís cómodo en esa empresa. A mí me ha pasado, digamos, ¿no? Y Claro. eso es porque tampoco se pregunta demasiado, se indaga. Hoy tenemos tanta información que hoy vos me decís, voy a trabajar en Coca-Cola y yo empiezo a googlear y veo cuáles son las opiniones de la gente que trabajó en Coca-Cola, por ejemplo, y qué hace, y Ujú. dónde está, y cuál es la proyección, y cómo es la rotación. Tenés ni hablar de la inteligencia artificial, o sea, pones ahí Sí. y te dice eh, todo lo que querés saber o gran parte de lo que podés querer saber de esa empresa. Entonces tenés ventajas sobre eso porque ya vas con un conocimiento. Ujú. Entonces lo único que tenés que esperar es que convenzas al que te está seleccionando para que te tome, si es que te interesa trabajar ahí o no. Claro. Pero bueno, eso me parece bien. Lo que después, bueno, quizás no, como decís vos, quizás no se respeten tanto las jerarquías y eso no está bien, porque hay una Sí. estructura jerárquica en una empresa y me parece que eso se debe respetar, digamos, porque si no, cada uno hace lo que se le antoja. Entonces, ¿para qué están los cargos? ¿Para qué están las funciones? ¿Para qué está el tipo que tiene un mérito por haber llegado ahí? No es que llegó, bueno, algunos habrán llegado porque sí, o porque son amigos del dueño, o porque son los hijos del dueño, pero bueno, en definitiva tienen algo, son los dueños, pero Claro. eh, si no es así o lo que sea, bueno, la jerarquía hay que respetarla, si no, ¿para qué están? No, cada uno haría lo que quiere. Ahora, también depende mucho del respeto, también depende mucho del funcionario que está a cargo del- de esa jerarquía, digamos, ¿no? Que actúe, como decíamos antes, como un líder y no como un jefe autoritario que hace lo que él quiere, digamos. Aunque la decisión final siempre la va a tomar el gerente de la empresa o el CEO de la compañía, obviamente, porque es el que está para eso, digamos, ¿no? Puede estar Claro. equivocado, te puede gustar o no, y a la definitiva la va a tomar, pero una cosa es tomarla tratando de consensuar con el resto de los que influyen en la decisión, y otra cosa es por capricho tomarla y no, lo haces así porque yo lo digo. Bueno, Claro, porque eso soy te el lleva, jefe. es que no termina bien. No termina bien porque, primero porque se revela la persona, porque hace algo que no está convencido, es muy probable que boicotee la decisión, ¿no? Consciente o Sí. inconscientemente, entonces no tenés el resultado esperado. En cambio, cuando el que va a trabajar en eso forma parte de la decisión que vos tomaste, a pesar de que la decisión final la toma el gerente, no es lo mismo que el subordinado esté más o menos de acuerdo y que cosas que planteó el subordinado se tuvieron en cuenta para tomar la decisión y se contemplaron, que yo te diga, vos tenés que hacer esto y esto y esto, digamos, ¿no? Siempre es Claro. mucho mejor. Y además se siente que los éxitos, si es que hay algún éxito en la toma de esa decisión, también forma parte de los niveles más bajos, digamos, ¿no? Los Claro. méritos no están solamente arriba, digamos, porque para que una organización funcione tiene que funcionar todo. No es que Sí. funciona uno y el otro no. Funcionan todos. Entonces, eh, vos no podés ser bueno si el otro no es bueno también, digamos, ¿no? Para ser bueno también tiene que el otro colaborar en la tiene que ser un equipo la cosa, ¿no? Después más adelante vamos a Sí. ver de grupos y equipos y ahí vamos a ver también qué gran diferencia hay cuando yo actúo como con un equipo y cuando actúo en grupo, digamos, que son dos cosas Sí. diferentes, digamos, ¿no? Bueno, eh, voy, voy un poco con la cultura, entonces vamos a ingresar un poco ya dijimos la definición, vamos a ver. eh, la cultura organizacional se describió o hemos descrito como valores, principios, tradiciones, formas de hacer las cosas y de influir en la forma en que actúan los miembros de esa organización. Parte de la definición que dijimos. En la mayoría de las organizaciones, estos valores y estas prácticas que están compartidas evolucionaron con el tiempo y terminaron en gran medida cómo, determinaron, mejor dicho, en gran medida cómo se hacen las cosas en la organización. De esta definición de cultura, o esta definición que dimos de cultura, implica tres cosas.
La primera, que es una percepción, es decir, no es algo que pueda tocarse o verse físicamente, pero los empleados la perciben según lo que experimentan dentro de esa organización. Una cosa curiosa, ¿no? La perciben, pero no se puede tocar, porque no hay nada para tocar, ¿no? Sería como una especie de creencia, No, ¿no? Una creencia no entendí religiosa, eso. ¿eh? No lo entendí. ¿Cómo así? O sea, no es tangible, pero los Claro, empleados lo perciben. pero perciben que hay una cultura, que hay algo que funciona, pero no lo puedes tocar físicamente, no lo podés ver físicamente, ¿eh? Es como vos podés creer en Dios, vos percibís Sí. que existe un Dios, pero no lo ves a Dios. Por lo menos yo no lo vi nunca, digamos, ni lo podés tocar, ¿eh? Es algo que está, Claro, sí, sí. que crees que Sí, sí. está, es un problema de fe nada más. Bueno, acá vos tenés la Claro, percepción de que está la cultura y que hay algo, pero ¿qué es? No lo puedes tocar, ¿no? claro. Como el Pero es inconsciente. como que El nosotros mismos inconsciente, le ponemos como que nosotros mismos les ponemos el nombre a esa percepción, como por ejemplo, el jefe puede pensar que es exigente, pero el empleado puede percibir lo que no es exigente, sino que es injusto. ¿Puede ser? bueno, eso está bien lo que vos planteás. Lo que yo percibo no quiere decir que sea lo real. Esto es como, Ok. la percepción es algo que es subjetivo, porque yo, a ver, yo te estoy hablando y vos podés percibir que yo te estoy tratando mal, y yo no te Sí, estoy tratando mal. Supongamos que yo te digo, mira, vos no estudiaste, la verdad no estás en condiciones de aprobar, no sabes nada, tenés que poner. Y vos percibís que yo te estoy maltratando. Y yo en realidad, mi intención no es esa, pero a lo mejor tu percepción es esa, ¿no? claro, sí, sí. Que es la vieja discusión de lo que pasa acá, que muchas veces el maltrato laboral y eso. A lo mejor, digamos, no digo que esté bien, pero a veces tiene un carácter de tipo, tiene la forma o es malhumorado, pero no lo hace contra vos, sino que es él mismo así. ¿Que te Claro, afecta? Obviamente. Yo percibo que me afecta y me hace mal. Y el otro tiene que tratar de ver cómo lo corrige, porque obviamente si yo lo percibo es porque me cae mal. Pero bueno, es como lo claro. que hablamos ahora. Miren, yo me percibo mujer. Está bien, vos te Ujú, percibís mujer, pero no sos mujer. O no ujú, sos hombre. ¿Me explico? ujú. Entonces, es una discusión complicada de resolver, porque Claro. ¿cómo es? ¿Cómo te pongo? Yo en realidad no estoy de acuerdo mucho con eso, porque respeto que vos te percibas como quieras, Sí, pero de ahí a que seas eso es diferente, porque hay un claro. lineamiento que tiene que ver con la biología o con la anatomía o con lo que sea. Es Claro, por decir, supuesto. si no cualquiera seríamos cualquier cosa. Entonces, olvidémonos de los géneros, olvidémonos de los sexos, olvidémonos de todo. Es decir, Ujú, me parece media como entra en algo ridículo, digamos. claro, Pero es válida la percepción, o sea, sí. por eso a veces, yo a veces les digo a los estudiantes, una cosa es cuando vos hablás con la palabra, como yo estoy hablando, y otra cosa es cuando vos me mandás un mail diciéndome algo, reclamándome. Hay veces que a mí me enoja cuando me escriben, porque me Ujú, parece que me están faltando al respeto por lo que están poniendo. A lo mejor no es ese el sentido, pero mi percepción es esa. Y entonces yo lo que les aclaro a él, y a veces cuando le contesto, porque ahí sí me sacan y les contesto de una forma no mejor, la más adecuada, eh, se dan cuenta que estoy enojado. Y me dicen, no, pero discúlpeme, usted me parece que está enojado o yo no me expresé bien o me interpretó mal. Y sí, porque vos pusiste tal cosa y en realidad hiciste que yo pensara una cosa que a lo mejor no es lo que vos sentías. Es decir, una claro, cosa que te diga, che, dejate de jorobar, ponete a estudiar porque si no, no vas a aprobar, te lo estoy diciendo. Vos ves el tono, ¿qué percibís vos? Que te lo estoy diciendo de buena onda, para que estudies y para que apruebes, porque quiero que apruebes, no te quiero bochar. Y sí, otra cosa es que yo eso mismo te lo ponga escrito. Si yo te pongo dejate de jorobar, o la palabra esa con la B larga, que no la quiero decir para sí, que quede grabada, que ya la sabemos, no es lo mismo si yo te escribo, si a mí me escriben eso, sí, eh, ¿no? Y ahora, si vos lo repetís porque es un latiguillo, yo no lo tomo como vos lo estás diciendo a mí. Aunque está mal dicho, pero mi percepción es otra. Pero cuando vos lo claro. escribís, ojo, porque la escritura es diferente, digamos, ¿no? Sí, No te estoy viendo, no estoy viendo los gestos. Y a claro. veces Y el vos te das tono, cuenta si nada. está enojada o no.
cómo te lo está diciendo. Es muy importante, Ajá, es lo que se llama el lenguaje no verbal, digamos, ¿no? claro. Sí, sí. Los chinos dicen que el silencio puede más que 100.000 palabras. Es decir, a veces Uf, no hablar está diciendo más que hablando, o un gesto puede más que, yo qué sé, mi padre cuando era chico me miraba y yo ya sabía que no tenía que hacer nada porque la iba a pasar mal, digamos. Entonces, claro. ya solamente la mirada, digamos, ¿no? Ya tenían ese don con la mirada decirte que no, Hablarle que ahí era el prácticamente. límite, digamos, ¿no? Hoy Ujú. yo lo miro a mis hijos y se me mataban de la risa. Entonces, bueno, ahora ya no, porque ya no me dan ni 5 de bolilla. Pero, digamos, me explico, entonces, eh, y eso pasa Sí, con los sí, productos. Yo percibo que ese producto es bueno y vos percibís que es malo. Yo digo, esta claro, película me gustó, es buena, y vos percibís que es una porquería. La verdad que no sé qué carajo quiso decir, digamos, ¿no? claro, Entonces, es difícil cuando hablamos de percepción, ¿no? No es algo que claro, vos puedas tocar. claro, sí, sí, Entonces ahí hay un vacío muy, muy grande entre lo que yo percibo y lo que realmente creo o quiero yo creer. Hay cosas que, a ver, son muy claras y que ya están estipuladas y están consensuadas, y la percepción la tenemos todos igual. O sea, a ver, si hace 10 grados bajo cero, obviamente que vos vas a tener frío y yo también, calculo. claro, Ahora, si agarrás a un noruego, a lo mejor para él 10 grados bajo cero no es frío, porque está acostumbrado a 40 bajo cero, pero para mí claro, es frío. Bueno, está bien, él percibe otra temperatura porque está acostumbrado a otra temperatura, pero frío hace, digamos, ¿no? Hay cosas que claro, son, sí, sí, casi la mayoría lo percibe de la misma forma, ¿no? sí, sí, Entonces, la cultura está descrita y tiene que ver con cómo se percibe o cómo perciben los mismos la cultura, y no como si me gusta o no me gusta esa cultura, sino como yo la percibo. Por último, aunque los individuos, que sería el tercer paso, aunque los individuos puedan tener distintas experiencias o trabajar en niveles diferentes de la organización, tienden a describir la cultura de la organización en términos similares, digamos, ¿no? Aunque haya discrepancia o describen, hay algo que los junta y los iguala, digamos, ¿no? Ahora bien, podríamos describir eh, a la organización mediante 7 dimensiones que nos da la idea general de cuál es la cultura de la organización. Con frecuencia, muchas de estas dimensiones, de una dimensión que tiene que ver con la cultura o que es cultural, enfatiza más con otras que básicamente forman la personalidad de la compañía, cómo trabajan los miembros. Por ejemplo, en algunas organizaciones hay un enfoque de innovación de productos, es decir, innovar, arriesgarse. Otras empresas se respira el desarrollo de nuevos productos. Otras tienen más que ver con el comportamiento de los empleados, que apoyan ese objetivo. Es decir, y por el contrario, hay empresas que han hecho que los empleados sean parte central de la cultura orientada a la gente o a otras circunstancias. O sea, cada uno le pone una impronta diferente a la cultura. Por eso hay una diversidad de culturas, y muchas de las cuestiones tienen que ver, son culturales, digamos, ¿no? Lo que para nosotros, por ejemplo, es normal, para otro está vedado, ¿no? Las vacas, por ejemplo, en la India no se pueden comer, están vedadas, son sagradas. Para nosotros es el alimento de todos los días. Digamos, son culturas diferentes, digamos, ¿no? No es que una sea mejor que la otra, sino son diferentes. Pues podemos analizar si está bien o mal, o si adaptaría yo o me adaptaría a esa cultura. Probablemente no. profe, Bueno, ¿y se puede sí, llegar a decir que la cultura para nosotros como empleados, la cultura de una empresa, se puede llegar a decir que es subjetiva de la manera en la que nosotros nos vemos? Porque si usted dice que es como una percepción, no es tangible, pero es lo que nosotros vemos, cómo lo sentimos, pero tal vez no es así. Y yo, no, o sea, pienso de que puede ser subjetiva porque tal vez, no sé, me comparo una actitud de un jefe. Tal vez para mí el jefe es buena onda, pero para mi compañera no, porque ella lo percibe de otra manera. Entonces, por yo supuesto. pienso que es más subjetivo en la manera en la que nosotros vemos la cultura, porque siento Es que tal que, es que, vez, no, es que es así, justamente, es subjetivo. Vos podés pensar que tu jefe es un genio porque vos sos burro y entonces todo lo que hace te parece bien. El otro que tiene una otra capacidad o que está cerca de saber lo que sabe el otro,
no Ujú. lo ve como un genio, lo ve como un tipo que sabe algunas cosas y hasta que tiene muchas falencias. A veces pasa. Claro. Y que hay gente que adora a una persona, no porque sea mala o buena, sino porque, por lo que sabe, y no sabe tanto. ¿Pero por qué? Porque, Ujú. bueno, el país de los ciegos, el tuerto es rey, dicen, ¿no? Entonces, Sí, cuando vos no sabés nada, te parece que lo poco que sabe el otro es un montón. claro, Para uno puede ser un genio y para otro es una persona que tiene algún conocimiento, pero que no es ningún genio, digamos, ¿no? Y sí, por supuesto que es subjetivo. Es como lo que claro, hablábamos antes, ¿no? A mí me sí, gusta tal helado y a vos no te gusta tal helado. Es subjetivo. ¿Por claro, qué? Porque vos decís que es mejor. A vos te parece mejor, a mí no me parece bueno. A lo mejor porque tengo un paladar más refinado o porque claro, me gustan algunos otros gustos, o por lo que sea, o porque lo veo, no sé, a mí no me gusta el picante y vos me das algo picante y para una persona que le gusta el picante está bueno. Y a sí, mí por ahí la comida puede ser buena, pero ya con el picante me sacó las ganas de comerlo porque me saca, no me deja degustar el producto como yo quiero. Entonces, para claro, mí no está tan bueno, para vos está brillante porque te gusta todo picante. Es decir, claro, ahí hay una subjetividad bien marcada, claro, digamos. sí, sí. Y en la cultura, obviamente, que pasa eso, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cuáles son esas características de la cultura en la organización? Bueno, una es la atención a los detalles, después vamos a ver cada uno, las voy a enumerar. La otra es la innovación y riesgo, la estabilidad, la energía, la orientación a los resultados, la orientación a las personas y la orientación a los equipos. Esas serían las características de la cultura. Vamos a ver qué pasa con cada una de estas. Cuando hablamos de la atención a los detalles, se espera que los empleados den muestra de una capacidad, de un análisis, de una atención a los detalles. Es decir, minucioso en ese tipo de cuestiones. Cuando hablamos de orientación a los resultados, es cuando los gerentes se sientan en los resultados más que en la manera de alcanzarlos. A mí no me importa lo que hiciste, a mí lo que me importa es el resultado final. Vos me podés decir que estudiaste toda la noche, pero cuando yo te tomo el examen vos no sabés y, bueno, lamentablemente, para mí no sabés. A lo mejor el otro que te logró el resultado estudió menos, pero tuvo la suerte de invocar lo que yo le preguntaba. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me interesan los resultados, no me interesa el proceso que vos hiciste, me interesa el resultado que llegaste. En definitiva, siempre decimos no, porque lo importante es el proceso, pero en la práctica te das cuenta que en las empresas les interesan los resultados. ¿Eh? Está bárbaro, el entrenador hizo un buen grupo, el tipo trabaja, está haciendo un proyecto para mediano y largo plazo, pero si pierde 4 partidos, lo echan. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque los resultados te arruinan. Empieza a bajar el valor de los jugadores, el valor de la institución, se va al descenso, entonces la institución cobra menos dinero, vale menos. Es decir, lamentablemente, aunque te digan que no, lo que les interesa a la mayoría son los resultados. No, Y es la que es verdad, así. y la verdad que a mí me pasa lo mismo. Vos me podés decir un montón de cosas. Mira, esto funciona, esta estrategia funciona. Y bueno, a ver el resultado no, pero funcionaba la estrategia y no tuviste ninguna estrategia. No funciona, porque, escúchame, ¿para qué me sirve? Si no tenés resultado, no sirve, hay que emplear otra Claro, cosa. En una sí, estrategia de marketing, si yo no logro el objetivo de vender, listo, vos pudiste haber dicho todo lo que quieras, fuiste a ver 800 clientes, pero no vendiste nada, flaco. Entonces, a ver, no te puedo sostener, esto no es el Cotolengo de Norione, digamos, claro, que tiene gente eh, como en una iglesia, digamos, ¿no? Es así, lamentablemente es así, ¿no? sí. Aunque a veces te dicen lo contrario. Bueno, la orientación a las personas. Acá las decisiones gerenciales toman en cuenta los afectos en los individuos de la organización. Entonces tienen en cuenta a las personas. ¿Está bien? Obviamente que está bien porque la persona tiene un valor y hoy las empresas, el valor de las empresas tiene que ver con el capital humano y no tanto con la maquinaria o con la tecnología, pero también es cierto que si las personas no funcionan, yo puedo tener afecto. De hecho, hay un dicho de un actor que dice que no pretendas con razonamiento modificar tus sentimientos porque estos no vienen de la razón, sino del corazón. Entonces, si yo tengo que juzgar a un hijo o un primo o un hermano en una organización,
no es lo mismo que un tipo de afuera. ¿Por qué? Porque el sentimiento juega. Es como le pasa a un médico que no opera a un familiar. ¿Por qué no lo opera? Porque hay digamos, un estado de sentimientos que no lo dejan razonar, o sea, que lo ponen en una situación complicada, porque el que está operando ahí no es un número más, es el hijo o la mujer o el que sea, digamos, ¿no? Entonces, esto es bastante relativo, digamos, ¿no? Cuando está orientado a las personas, aunque debería estar y no está mal que así sea. La orientación a los equipos, es decir, cuando el trabajo de la organización se organiza en equipos más que en los individuos. Esto sí es fundamental. Es decir, el trabajo en equipo potencia cualquier cosa que yo haga. No es lo mismo que piense una cabeza que piense en 20 tipos en una cosa. Siempre algo vas a sacar, ¿no? Hay una empresa que seguramente la conocés, que es 3M, que hace las cintas Scotch y todos esos adhesivos que nosotros usamos en muchos casos a diario, que tenía un programa donde ponía, no sé, ponerle que tuviera 4.000 personas, bueno, todos los meses cada persona tenía que hacer un proyecto. No importa si después funcionaba o se ponía en práctica o no, pero o dar una sugerencia de algo para cambiar. Después se analizaba y los que ganaban tenían un premio, ¿no? Aparte de eso. Entonces, había 4.000 o 2.000, depende de la cantidad de personas que tuvieran la organización, pensando en algo. No es lo mismo 2.000 que 2 o 3 que piensen algo. De las 2.000 a lo mejor sacabas 2, sacabas 1, sacabas 3, pero sacabas algo. Y así, muchos de los productos que sacó Semen tuvieron que ver con ideas que se le ocurrieron a los empleados, digamos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pensando en un objetivo en común. Esto es fundamental. Energía. Cuando los empleados son enérgicos y competitivos o competidores en el lugar de cooperadores. Es decir, compiten, no son cooperadores y son competidores. ¿Esto qué hace? Esto hace que a mí me incentive para mejorar. No por... En realidad siempre se dice que la competencia es sana. Bueno, yo no sé si es tan sana porque a veces el hecho de competir también implica que tengas que hacer ciertas cosas que no, bueno, están en un hilo muy finito, digamos, ¿no? Entre lo que se debe hacer y no. Pero lo que tiene en realidad la competencia es que te obliga a mejorar permanentemente, porque si vos no mejorás, mejora el otro y te saca el puesto, te saca el trabajo, te saca el cliente o lo que sea. La estabilidad. La estabilidad es cuando las decisiones y las actividades de la organización tienden a un mantenimiento de lo que se llama el status quo. Es decir, cuando uno está estable en la toma de decisiones, puede decidir mucho más tranquilo que cuando hay una inestabilidad en la empresa o en las decisiones o está muy vulnerada con situaciones que son inclusive del entorno y no necesariamente de la propia organización y también los de la propia organización. Así que esto es muy importante. Y la última es la innovación y riesgos, es decir, cuando se alienta a los empleados a innovar y correr riesgos. Es decir, si yo no innovo es muy difícil que pueda lograr nada, si siempre me quedo con lo mismo. El innovar permite crecer, aumentar, también equivocarse. Por eso dice correr riesgo. Cuando yo innovo estoy corriendo riesgo, porque a lo mejor lanzo un producto nuevo y el producto no fracasa y perdí un montón de dinero. Bueno, es preferible equivocarse haciendo que equivocarse sin hacer, digamos, ¿no? El no hacer, la inacción, también es perjudicial, no es el mejor de los remedios, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y para ir terminando con hoy, vamos a ver dos cosas, las culturas débiles y las culturas fuertes. Las culturas débiles y fuertes, bueno, hay ciertas características que tienen que ver con cultura débil y cultura fuerte. Cuando yo hablo de una característica como autonomía individual, es decir, cuando uno individualmente es autónomo, en una cultura débil existe tiene que haber una supervisión estrecha, el personal tiene poca libertad en su trabajo.
En cambio, en una cultura fuerte, la supervisión es más general, el personal tiene libertad para resolver los problemas que están a su cargo. ¿Qué pasa con la estructura? En una cultura débil, la estructura, es decir, los puestos de trabajo, están estandarizados. Hay reglas y procedimientos debidamente formalizados. No me puedo mover de ahí, es bastante burocrática la estructura. En cambio, en una cultura fuerte, los puestos de trabajo son flexibles. Hay reglas y procedimientos que no están formalizados. Es decir, que se hacen porque mejora la situación sin que estén escritos. Son organizaciones más orgánicas, digamos, las que tienen este tipo de cultura. El apoyo, otra característica. En la cultura débil, la gerencia centra su atención en la producción y muestra escaso interés por su personal. Le interesa nada más que la producción, no importa a la gente, no le importa nada. En cambio, en la cultura fuerte, la gerencia muestra gran interés y ayuda y afabilidad por su personal, digamos, porque sabe que eso es lo que le va a generar una buena producción. Otra característica es las recompensas al desempeño. En la cultura débil se aprecian y se premian la flexibilidad, el esfuerzo, la cooperación. Se desconocen los niveles de productividad del personal. En cambio, en la cultura débil, fuerte, existen las compensaciones y los ascensos que se otorgan al personal y que están basados en su nivel de productividad. Es decir, el mérito del que hace, no la meritocracia, ¿no? Cosa que a veces hemos escuchado, inclusive a gobernantes que no existe la meritocracia, que no debería existir. Es un horror eso, digamos, ¿no? Es decir, no puede ser que sea lo mismo alguien que mejore, que tiene un mérito y que se esfuerza por estar mejor que uno que no lo hace. No puede ser lo mismo. Tolerancia del conflicto. En una cultura débil, la gerencia mantiene un nivel mínimo de conflicto constructivo debido a la presencia de conflictos disfuncionales o destructivos. En cambio, en una cultura fuerte, la gerencia intencionalmente aumenta la intensidad del conflicto funcional o constructivo lo suficiente para que siga siendo viable, autocrítico y creativo. Digamos, es cierto que a veces los conflictos están y son inevitables, pero muchas veces también los conflictos se crean. Además, a veces las soluciones a ciertos problemas generan otros problemas, digamos, ¿no? Entonces yo soluciono un conflicto, pero la solución que le di me generó otro conflicto, que a veces es peor, digamos, ¿no? Como decían nuestros abuelos, es peor el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no? Es decir, porque te doy un remedio para curarte esto y te destruí todo un sistema orgánico que te generó peores cosas que la que te hubiese generado esa enfermedad, digamos, ¿no? Y por último, la tolerancia de riesgo. Es decir, en una cultura débil hay una baja propensión al riesgo. Es decir, no se estimula al personal a ser innovador ni a asumir ningún riesgo. Son más conservadores. En cambio, en una cultura fuerte hay una elevada propensión al riesgo, se alienta y se utiliza el talento creativo e innovador del personal para asumir distintos desafíos. No sé cómo estamos. Para cerrar, ¿cómo afecta la cultura a los gerentes? Dado que la cultura es una organización, o en una organización limita lo que se puede o no se puede hacer, es particularmente importante para los gerentes algunas restricciones que rara vez son explícitas, no están escritas y es poco probable que sean habladas, pero surgen. Pero ahí están y todos los gerentes aprenden rápidamente qué hacer y qué no hacer en su organización. Por ejemplo, no se encontrarán los siguientes valores escritos, pero cada uno corresponde a una organización real. ¿Cuáles son esos?
debe parecer ocupado aun cuando no lo esté. Eso sucede mucho en las organizaciones. Parece que están trabajando y no están haciendo nada. Si toma riesgo y falla en alguno, pagará caro lo que hizo. Entonces, afecta eso. Antes de tomar una decisión, hágalo saber al jefe para que nunca se vea sorprendido. Fabricamos nuestros productos tan buenos como los de la competencia. Mejor dicho, como la competencia nos obliga a hacerlos. O sea, no los fabricamos por nosotros, sino porque los competidores nos obligan a hacerlo. Si no, haríamos cualquier cosa. Lo que no nos hizo triunfar en el pasado, nos hará triunfar en el futuro. Si no nos hizo triunfar en el pasado, puede que pase eso, pero es muy difícil que suceda. Es más probable que si fracasó en el pasado, también pueda fracasar en el futuro. No me arriesgaría yo con eso. Si el que llega a la cima debe trabajar en equipo para llegar a la cima. No cortarse solo, porque eso después tiene poca vida. Es decir, la relación entre los valores y el comportamiento de los gerentes es bastante directo. Por ejemplo, si yo considero la cultura de o investigo y luego actúo en una organización de este tipo, los gerentes estudian y analizan a fondo los proyectos propuestos antes de aceptarlo. Por otra parte, en una cultura donde actúo y luego investigo, los gerentes entran en acción y luego analizan si lo que han hecho está bien o no. Bueno, obviamente que esto tiene consecuencias, porque si me equivoco, bueno, puedo dejar mal parada la organización, inclusive quebrarla o perder un montón de dinero. Es poco probable que los gerentes impulsen programas innovadores arriesgados de largo plazo o de expansión en una organización cuya cultura transmite una desconfianza permanente hacia los empleados. Es más probable que los gerentes apliquen un estilo de liderazgo autoritario que uno democrático, digamos, ¿no? Yo difiero en que si es autoritario seamos considerados como liderazgo, pero bueno, hay muchos autores que hablan de liderazgo negativo o liderazgo autoritario. Para mí, si es negativo, dejarse líder, y si es autoritario también. Es autoritario, no es líder. El líder no es autoritario. No hace lo que él quiere, sino lidera situaciones que lo ponen de la mejor forma. A veces puede ser que lo que él dice, pero muchas de las veces tiene que ver con las decisiones que toma todo el equipo. ¿Por qué sucede esto? Porque la cultura establece el comportamiento adecuado y el esperado por los gerentes. Por ejemplo, una agencia de publicidad que esté formada por el valor que se basa en la libertad de expresión, la ausencia de la coerción y del miedo y la determinación de haber divertido el trabajo, incluye la forma de trabajar de los empleados y la manera en que los gerentes planean, organizan, dirigen y controlan, que son las funciones que tiene un gerente, la cultura de esa organización, que es reforzada incluso por el ambiente del lugar, de la oficina donde trabajo y de cuál está abierto y versátil y creativo. Y cierro con esto, las decisiones gerenciales que se ven afectadas por la cultura son la planeación, la organización, la dirección y el control, que son las 4 funciones que tiene un gerente en una organización, sobre todo un gerente general, ¿no? Es decir, la planeación, el riesgo que debe considerarse en los planes, es decir, pensar a futuro, digamos, pensar en el largo plazo. La organización es cuánta autonomía debe darse a cada puesto que tengan los empleados y si las labores deben ser realizadas por individuos o equipos. La tercera es la dirección, es decir, el grado hasta donde los gerentes se ocupan en aumentar la satisfacción laboral de los empleados, y el control, que siempre tiene que existir, que es el definir si hay que establecer controles externos o
permitir que los empleados controlen sus propias acciones. El autocontrol no está mal, pero siempre hay que controlar porque que controlen sus propias acciones, todos los hombres son buenos, pero si los controlan mejor, decía un presidente que tuvimos. Entonces, yo creo que hay criterios que deben tenerse en cuenta y la percepción tiene que ser en controlar o por lo menos cerrar alguno de estos tipos de controles. Bueno, por hoy vamos a dejar acá, no quiero engasarte más, además te agradezco que hayas estado toda la clase. Lamento que estés vos sola, digamos, ¿no? Porque siempre cuando hay más se puede resolver de otra forma, pero bueno, fue muy agradable que estés y además pudimos hacer un intercambio, lo cual me gusta porque se hace un poco más dinámica y no pasa a ser un monólogo mío solamente. Así que bueno. ¿Tenés alguna pregunta? Vos me decías que por ahí querías preguntarme algo. Yo me olvidé de eso, ahora que me estoy acordando. ¿Tenés alguna pregunta con respecto a las tareas que hay que hacer o algo que se parezca? Si no, bueno, No, hasta ahora no, creo que terminé resolviendo mis preguntas conforme a la clase. con la clase. Así, Bueno, sí, sí, bueno, me así que alegro. ya, sí, sí, ya, Bueno, ya, ya estoy bien, creo, con las perfecto. dudas que Entonces, tenía. si tenés alguna duda, me mandas un mail o por el correo interno. Yo ahora voy a tratar de ponerme un poquitito más al día con la corrección de los foros que no hay muchos, no hay muchos aportes, por eso es que no Y yo no le he dejé, hecho todavía tampoco, porque no, yo no podía entrar porque a mí recién pude lograr que me cambiaran los horarios del trabajo y cuando ah, yo entré recién había llegado a la casa y encendí la computadora y entré a la clase. Entonces igual, ahora recién. igual quedan grabados las charlas, así que si no podés, no hay problema, la podés escuchar. Siempre es mejor, Mm. porque vos me repreguntás o me preguntás, o yo te digo, bueno, mira, fíjate esto, me parece mucho más enriquecedor que escuchar una grabación de alguien que está hablando. Me parece lo Claro, más por eso yo adecuado. prefiero mil veces mejor conectarme. Y Y yo pasa que incluso es mi primera vez virtual también. Yo estaba presencial, pero recién este cuatrimestre me matriculé virtual, entonces estaba como medio nuevo todo para mí. A veces me cuesta un poco. mirá que lástima, si hubiese tenido presencial, me hubiese tenido a mí de profesor. Sí, yo tengo, mi amigo está como usted, Eh, y nada, él me pone a veces a hablar un poco ahí. ¿Quién es tu amigo? Helber se llama, ¿Quién? Solís Helber. Solíger. Sí, Sí, tengo cuatro en el curso. Bueno, si te sí, yo cambias creo de que nuevo a para todos los presencial, conozco. y bueno, si te cambias de nuevo para presencial, que podés hacerlo, porque hasta 3 veces te podés cambiar. Si no te cambiaste, te cambiaste una vez sola. Yo estoy en actuación profesional, también estoy. Si estoy, ¿no? Obviamente. Sí. No, normalmente la tengo, o sea que los mismos que están acá pasan para actuación. Y bueno, Igual generalmente se yo estoy reciben. llevando actuación ahora también. ¿Cómo? Yo estoy llevando actuación ahora también. Pasa que yo solo este cuatrimestre nada más. Ya el otro ya me La pongo estás haciendo presencial. virtual. La estás Claro, haciendo y virtual. yo estoy haciendo todo virtual ahora por unos problemas personales que tuve el año pasado Ah. y por eso decidí anotarme porque no iba a poder. Pero ¿Y, ya el otro cuatrimestre ya me y pongo otra vez. qué profesor está en actuación profesional? Es una profesora, ahora se me fue el nombre de ¿Quién es? ella, pero ¿Cristina creo Chimeno? que, creo que sí, creo que Ah, sí es ella ahora, que creo que sí es ah. la que nos está dando. A ver, me parece que sí. Igual yo estuve, el año pasado estuve con el profesor del director de la carrera, se me fue el nombre ahora, Con Carlos Carlos Bajo. Bajo. Sí. Sí, yo estuve con él en administración el año pasado, Administración financiera. sí. Ah. Entonces, creo que el profesor la da. ¿Quién? Actuación creo que la da el profesor Carlos. Virtual ¿Puede la da ser? él. Sí, No sí, sabía que la daba él. Bueno, no, sí, está bien. sí. Él lo vi ahora acá. Claro, yo Ahí lo porque estoy nosotros viendo. en el segundo cuatrimestre él da el seminario y yo doy Sí, actuación. Se reciben con nosotros, conmigo o con él, por lo general con él porque el seminario
es lo último. A veces Claro, les queda el último examen conmigo, entonces terminan conmigo, depende cómo caiga. Y si no, se sí. reciben con el seminario. Así que sí, sí, nosotros nos vemos siempre ahí porque justamente él tiene los martes. Este cuatrimestre nos vemos solamente creo que los viernes, porque él tiene la maestría. Y Ah, yo tengo martes y viernes en, ¿cómo se llama? En alta dirección. Y después, bueno, ah. en la actuación no sabía que estaba él en la virtual. Yo estoy en la presencial hace Sí, muchos ahora lo años. estoy viendo. Yo Se igual me daba, hubiera... se daba en varias sedes, se daba en San Isidro, se daba en Lanús. Yo la empecé a tener en Lanús, después la tuve primero la tuve en San Isidro, después la tuve en Lanús, después me Sí, la dieron acá en el centro, y bueno, y ahí va, en el centro, ahí en San Telmo. Y ahora, sí. bueno, hace muchos años que la tengo actuación profesional, sí. Y a veces Ah, tengo bastante. alumnos, el año pasado teníamos un solo alumno. Bueno, a mí me gusta tener más porque uno, la verdad, que se hace muy densa la cosa. Pero bueno, Que sea poco uno participativa. se aburre el alumno, ¿viste? De escuchar a uno solo. Así que bueno. Bueno, te dejo Yo igual a mí tranquilo. me gusta. Yo lo puse en este horario porque, como eran ya las últimas materias, pensé también que estaban trabajándose. El mejor horario que tengo es este, porque anterior a este, yo hace 4 horas que estoy hablando, porque empecé a las 4 de la tarde, digamos. Eh, Porque tengo otra materia, diseño, y la doy de 4 a Sí. 6 y de 6:30 a 8:30 doy esta. Y mañana también tengo Ah, una de 4 a 6, después me voy para la facultad y doy presencial, esta materia presencial. Así que tengo los 2 días ah, complejos y no tenía horarios, entonces los puse ahí. Entonces, bueno, para mí los lunes y los martes es bastante duro. A la mañana también doy clase, mañana a la mañana tengo clase en otro lugar, y hoy di clase también en otra universidad. Eh, Voy la di ¿en virtual, pero cuál? la di virtual, mañana tengo presencial, así que mañana estoy a full con la docencia. Pero bueno, No, qué a mí cansado. eh, Lo son importante es materias eso, que te diferentes, gusta. también como son materias diferentes, me saca un poco de la rutina. Así que bueno, veremos Yo hoy me olvidé, ¿no?, de ponerla, pero no importa, igual ya sabes que todos los lunes la tenemos, porque a veces no me doy cuenta y no hago la clase antes o no Sí, puse sí, ninguna. Pero sí, bueno, ya. yo no sabía cómo eran las clases porque hay unos profesores que la dan a las 2 de la tarde. Voy la vez pasada me quise conectar a una y me di cuenta de que era a las 2 de la tarde. Cuando llegué del trabajo ya estaba finalizada la clase. Sí, sí, hay Entonces, algunos que lo ponen más temprano o a la mañana. Yo traté de ponerle un claro, horario un poco más, no es a las 4, no es que sea brillante, pero bueno, es mejor que a las 2 de la tarde. Es muy difícil que alguien. A las 4, claro, bueno, por eso está saliendo del trabajo sí, o llegó a hacer home office, entonces ya más o menos tuvo todo el día, me parece un poco claro, mejor. Y a las 6:30, claro. bueno, no lo quiero poner más tarde porque no quiero terminar a las 10 de la noche. Bueno, No, tampoco. no te escucha nadie, menos virtual. Imagínate, yo tengo que dar esta Sí, clase y no hay nadie, como daba, muchas veces me pasó de 8 a 10 de la noche. La verdad que me resulta muy tedioso hacer eso. Entonces, bueno, claro, no sé. sí, sí. No, si no, pues ya me voy un martes para la universidad. Si Bueno, no, no, y si no, seguramente me conocés porque yo iba a veces a la aula de Carlos y los conozco a los chicos, los veía. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente de vos. las caras bien. No, pero sí, sí, yo los conozco a todos. Sí, igual mi amigo me dijo que usted iba a saludarnos. Entonces Ah, lo he de conocer. bueno, bueno. Bárbaro, entonces nos veremos ahí en Piedras, entonces, en la sede de Piedras. Bueno, 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 profe, muchas gracias. listo, suerte, que andes bien, buena semana. Gracias igualmente.